articulaciones están separadas a una distancia de 6.5 centímetros y además usamos cinta en la parte de la ranura para evitar fricción y que se pueda deslizar correctamente. Luego, aquí consideramos este es el proceso de nuestro diseño, en el que tenemos las barras cada de 2 centímetros de ancho y usamos regla y un estilete para poder cortar y poder llevarla al diseño. Aquí tenemos ya nuestro prototipo armado correctamente, en el cual tenemos que el pistón es un palo, el cual está articulado por 2 cuadrados de cartón que se desliza a través de la barra más grande. Tenemos las articulaciones, que son 2 bases de cartón para añadir una altura en base a lo que es el cartón cuadrado, y tenemos unos tipo clips que atraviesan y permiten que las barras tengan un movimiento de rotación. También añadimos una segunda articulación a una mayor distancia B, tal como se menciona en el problema CS1, lo que nos permite ver un diferente comportamiento en cuanto al movimiento del prototipo. Tenemos un video de cómo funciona el prototipo y en el cual no se visualiza un retorno, pero en el uso de un video a cámara lenta podemos ver en qué momento se da el retorno de nuestro prototipo, que es al final de su movimiento. La barra se desliza y existe un pequeño rebote al final, lo cual permite que exista un pequeño retorno. En un diseño mecánico tendríamos que en el prototipo tendría un mayor rebote y existen ciertas asunciones para provocar un retorno mayor y sea útil en cuanto a dispositivos mecánicos. Eso es la parte de nuestro prototipo. Listo. Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a estar exponiendo acerca de nuestro proyecto final de la materia de mecánica vectorial. Como vemos, estamos en el módulo de dinámica y los integrantes de nuestro grupo son Gabriel Antón, Dayana Mora e Israel Moreno. Somos del grupo número 1, el paralelo número 3 de mecánica vectorial. El ejercicio que nos fue asignado fue el 11.C1 del capítulo 11 del libro de mecánica vectorial para ingenieros de Bidding Johnson de la 9ª edición. Nuestra fecha de entrega fue el 20 de enero del 2023 y estamos cursando actualmente el segundo término del año 2022. Para seguir, creamos una tabla de contenido para poder tener una fácil localización de términos importantes y los objetivos importantes dentro de nuestro proyecto. Vamos a hacer lectura del problema que nos fue consignado. Tenemos que el mecanismo que se muestra en la figura se conoce como mecanismo de retorno rápido de Whitworth. La varilla de entrada AP gira a una razón constante phi y el pasador P tiene la libertad de deslizarse en la ranura de la varilla de salida BD. Use software para gradificar θ en función de phi y la derivada en función de phi también para una revolución de la varilla AP. Suponga que nos dan luego los datos diciendo que tenemos un phi de 1 radian sobre segundo, una longitud de 4 pulgadas y diferentes también longitudes para el parámetro B. Tenemos 2.5, 3 y 3.5 pulgadas y aquí tenemos la imagen de nuestro proyecto. Objetivos. Nuestro objetivo general es aplicar los conocimientos adquiridos en la materia de mecánica vectorial para graficar la resolución del ejercicio del mecanismo de retorno rápido Whitworth y graficar θ en función de phi y la derivada de θ en función de phi igualmente para una revolución de la varilla AP. Los objetivos específicos que escogimos para este proyecto fue el desarrollar un correcto análisis del ejercicio, la parte analítica antes de pasarlo al código para poder determinar las ecuaciones necesarias e ingresar en nuestro código, y luego utilizar el software de Python, lo que elegimos para desarrollar un modelo que nos permita entender el comportamiento del mecanismo de retorno rápido mediante las gráficas.
Para continuar, vamos a dar un pequeño marco teórico de algunos conceptos importantes que consideramos dentro de nuestro proyecto. Uno de los más importantes son los movimientos involucrados en el mecanismo de Whitworth. Hay dos esenciales, que son el movimiento de entrada giratorio, que luego se convierte en movimiento rectilíneo variado. Las máquinas normalmente se emplean dos tipos básicos de movimiento y luego se obtienen el resto, son como derivados. El movimiento giratorio, cuando el operador no sigue ninguna trayectoria, se caracteriza por eso, no se traslada sino que gira por su propio eje. Mientras que el movimiento lineal, si el operador se traslada siguiendo la trayectoria de una línea recta, lo denominamos que es rectilíneo. Para el caso del mecanismo Whitworth, transforma un movimiento de entrada giratorio continuo en un movimiento rectilíneo alternativo, conducido por una manivela que se mueve con velocidad angular constante, generalmente por medio de un motor eléctrico, que no es el caso de nuestro proyecto. Produce en la deslizadera un movimiento lento de avance hacia la izquierda y rápido de retroceso hacia la derecha. Como la velocidad angular de la manivela es constante, el tiempo de avance es proporcional al ángulo de manivela dedicado al avance, igualmente con el retroceso, que es lo que queremos buscar, lo que nos pide encontrar con nuestro código, que es el eslabón que viene siendo el ángulo θ. Aquí tenemos una ilustración de cómo va a ser el movimiento del mecanismo de retorno rápido. Algunos otros conceptos importantes que tenemos son los de velocidad angular, aceleración angular, mismos conceptos que los sacamos del libro base que estamos usando para el curso de mecánica vectorial, Byron Johnson. Y uno importante que sí queremos resaltar es el de cuerpo rígido, que no solamente lo hemos tenido ahora en el módulo de dinámica, sino que también lo vimos en estática. Un cuerpo rígido es aquel cuya forma no varía pese a ser sometido. Bueno, como mencionaba, un cuerpo rígido es aquel cuya forma no varía pese a ser sometido a la acción de fuerzas externas. Eso supone que la distancia entre las diferentes partículas que lo conforman resulta invariable a lo largo del tiempo. Aquí también tenemos una ilustración de más o menos cómo son esas partículas y cómo actúan a lo largo del movimiento del cuerpo rígido. Ahora vamos a dar una pequeña introducción acerca del programa que estuvimos usando. Es algo que ya venimos conociendo de fundamentos de programación. Para la resolución utilizamos Python, el cual es un lenguaje de programación bastante versátil que se destaca por su código legible y limpio. Ahora también usamos PyChart, como ya se conoce. Este es el IDE de Python, el que nos ayuda a poder editar y poder utilizar la mayoría de funciones que nos proporciona Python, algo muy importante ya que utilizamos funciones y librerías un poco distintas a las que normalmente las usamos en los códigos. Hablando de eso, funciones y librerías que utilizamos, tenemos Matplotlib, que básicamente es especializada en la creación de gráficos en 2 dimensiones. Tenemos plt.plot, la cual es una abreviación de Matplotlib para la facilitación del momento de escribir el código. Nos permite una interfaz fácil para crear gráficos, automatizando la creación de figuras y ejes automáticamente cuando se hace un gráfico. Tenemos también el plt.label, el cual nos ayuda a poder realizar los ejes, ya sea label en el eje X o label en el eje Y. Y finalmente también una última función que utilizamos fue el plt.show, la cual es muy importante ya que viene a ser como que algo parecido a un run cuando le damos correr al código, pero esto es importante para que puedan darse las gráficas. Sin poner esta función no van a salir nuestros dibujos ni nuestras gráficas ni las tablas de resultados de que estamos interesados. Aquí tenemos nuestro algoritmo, como mencioné, importamos algunas librerías Math porque vamos a estar utilizando algunas funciones matemáticas como son el seno, el coseno, la variable pi, importamos el matplotlib como plt para la facilitación, para poder hacer las gráficas. Aquí creamos básicamente variables para la longitud, para los parámetros b, con cada una de las pulgadas que nos fueron mencionadas, 2.5, 3 y 3.5. Creamos una función para calcular θ en función de phi. Aquí utilizamos la librería Math para poder utilizar los cosenos y los senos. Creamos una variable para la velocidad angular, en un entero, algo bastante sencillo. Utilizamos también una variable para crear la derivada del tiempo, el tiempo total. Aquí también utilizamos la función math y aquí empezamos a usar la librería matplotlib. Creamos listas para que ahí se vayan almacenando, como para que vaya dando una tabla de valores que nos dan los resultados de phi, de θ en función de phi, como nos está pidiendo el ejercicio. Y finalmente creamos un bucle con la herramienta for para que se pueda calcular θ y phi en función del tiempo y todo esto sea repetitivo hasta que le demos la orden de que se detenga para la utilización del ejercicio. Aquí tenemos los gráficos de resultado, tenemos la gráfica de θ en función de phi y luego tenemos la gráfica de la derivada de θ en función de phi, resultados que nos dieron de nuestro código. Finalmente vamos a estar hablando acerca de los cálculos. Como ya vemos, para facilitación y entendimiento del ejercicio, logramos divisar un triángulo aquí que formamos
con los lados que ya conocemos, B y L, que son magnitudes que ya nos han dado el ejercicio, que ya nos proporcionó. Y lo que hicimos fue usar el teorema de los senos para poder relacionar las cantidades en términos de phi y de teta. Como vemos aquí, igualamos las dos ecuaciones. Luego que hicimos fue simplificar usando suma de ángulos. Aquí lo que hicimos bastante es usar funciones trigonométricas, identidades trigonométricas, aquí como que el seno de 90 es igual a 1 y el coseno de 90 es igual a 0. Finalmente, seguimos haciendo despejes, igualando ecuaciones, pasamos a agrupar y factorizar hasta que llegamos a la obtención de la ecuación que vamos a poner en nuestro código. Aquí tenemos para hallar el valor del ángulo teta, tenemos la tangente a la menos 1 de la ecuación obtenida. Estos son parámetros que ya nos da el ejercicio y esto es válido para cualquier B, ya sea 2.5, 3 o 3.5 pulgadas. Luego, para poder hallar la derivada de teta, lo que hicimos fue derivar implícitamente con respecto al tiempo, algo bastante sencillo, que aquí tenemos finalmente nuestro resultado, una ecuación, y como vemos aquí hemos anotado que esta ecuación es general y nos sirve para cualquier valor de B, del tiempo, ya sea beta o pi, y sus variaciones. Tenemos la tabla de valores que obtuvimos gracias al código, tenemos algunos de los valores para 3 y 3.5 para los diferentes valores. Tenemos un pequeño análisis del problema, análisis de los resultados. Lo que buscábamos hallar era el eslabón, o sea, el ángulo B, lo que le dé el impulso necesario al mecanismo para que pase de su movimiento de entrada giratorio a un movimiento rectilíneo alternativo. Este eslabón en el caso de nuestro ejercicio era el ángulo teta, como ya mencionamos. Gracias a las herramientas de Python logramos establecer un código que nos permita graficar teta en función de phi y la derivada de teta mismo en función de phi, para con ellas analizar el comportamiento de las mismas y determinar la revolución para la varilla AP. En la sección de arriba podemos analizar algunos de los valores que se hallaron para el eslabón, que sería el ángulo teta. Podemos notar cómo para las diferentes longitudes de B el ángulo de teta es menor que el ángulo phi, y traducimos estos valores menores como una activación del sistema, lo que provoca que el punto inicie su movimiento a gran velocidad, lo que estamos buscando, que el movimiento de retorno sea rápido. Y esto provoca el efecto contrario en su avance, el cual disminuye su velocidad, probando así el funcionamiento del mecanismo. Con esto de aquí damos por concluido